Mateo capítulo 26, del versículo vamos a leer 17 al 22. Dice así la palabra del Señor. Si bien el título dice institución de la cena del Señor, no nos vamos a enfocar en el tema de la cena. Precisamente dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, ya que me gusta mucho cómo lo dice este versículo. El versículo 22 dice: y ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Hace un par de semanas, honestamente no recuerdo quién estaba dando la palabra, pero sí recuerdo que o durante la enseñanza general o durante la reflexión se leyó este pasaje, y cuando escuché esta pregunta, se me quedó en la cabeza durante varios días y dije: se ve que a lo mejor el Señor quiere que haga una enseñanza de esto, ¿no? Porque todos los días recordaba esta pregunta: ¿seré yo, Señor? Creo que esta pregunta, como les decía, a pesar de que la parte del título que leímos es la institución de la cena del Señor, esta pregunta simple que hicieron los discípulos, fíjense que no se desarrolla mucho, pero creo que esconde una valiosa lección o una valiosa enseñanza para nosotros los hijos de Dios. Porque la parte de la última cena está dividida en los distintos evangelios, y hay partes que cuenta un evangelio y partes que cuenta otro. Si se fijan, aquí en esto que acabamos de leer, Mateo no especifica lo de que Jesús los mandó y que había un hombre con una canasta. Eso no lo especifica acá, es otro evangelio que lo especifica. Acá lo resume bastante corto. Sin embargo, otros evangelios no mencionan esto específicamente. Y así también, por ejemplo, el evangelio de Juan es el único que cuenta lo que pasó antes de que estuvieran comiendo. ¿Qué pasó antes de que comieran? El lavamiento de los pies, ¿no? Entonces, al leer, por eso es importante leer los 4 evangelios, porque ahí podés unir toda la historia. Son los 4 testimonios por separado. Entonces, al escuchar los 4 testimonios, ahí podés hacer la escena entera de qué es lo que pasó en esa cena, ¿no? Y justo antes de que pasara esto, de que el Señor les dijera que uno los iba a traicionar, el Señor Jesús les había lavado los pies. Si recordamos, Pedro le dijo: no me vas a lavar los pies a mí, como diciendo, no soy digno de que me lave los pies, cosa que era cierta, pero el Señor Jesús le dice: es necesario que yo te lave los pies, porque si no, no vas a poder entrar al reino de los cielos, no vas a poder compartir nada conmigo. Bueno, entonces lávame entero, dice Pedro. Y ahí el Señor Jesús le dice algo muy interesante: no hace falta que te lave entero, porque ustedes ya están limpios. Ustedes ya están limpios, le dice el Señor Jesús. Solamente le hace falta que les lave los pies. Esto es esta enseñanza de Juan, ¿no? Se aplica a nuestra vida, ¿no? Nosotros ya hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, pero aún así tenemos que limpiar día a día nuestros pies, porque caminamos en este mundo de pecado y nos ensuciamos los pies, espiritualmente hablando, ¿no? Entonces ellos ya estaban limpios. ¿Por qué? Porque ya habían creído que Jesús era el Mesías. Ya se habían sometido. Todavía tenían una fe imperfecta. Todavía no estaban desarrollados sus dones, todavía no eran ni la mitad de lo que iban a llegar a ser, pero ellos estaban limpios. Y el Señor Jesús todavía no había muerto y todavía no había resucitado, pero ellos ya eran salvos. Cuando el Señor le da la salvación al ladrón al lado de la cruz,
Jesús todavía no había muerto siquiera. Y le dice, esta noche vas a estar conmigo en el paraíso. Hoy mismo vas a estar en el paraíso. Bueno, pero el enfoque lo vamos a tomar en esto que el Señor les dice. Uno de ustedes, uno que está acá adentro, le dice, fíjense, estaban los 12 nomás. Y le dice, uno de ustedes me va a traicionar, me va a entregar. Normalmente cuando se nos acusa de algo que nosotros no seríamos capaces de hacer, es muy común que a lo mejor nos ofendamos o nos enojemos. Imagínense que yo voy, no sé, para tomar el ejemplo a Ariel, y se me pierde el celular y voy y le digo, Ariel, vos me robaste el celular. Sin prueba, sin nada. ¿Cómo lo tomaría él? Es muy probable que con todas las de la ley se ofenda y se enoje. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te voy a robar yo el celular? Pero yo lo acuso así de algo que él no sería capaz de hacer. Si cuando alguien nos acusa de algo que realmente no haríamos nunca, es ofensivo, es molesto, es desagradable, es una situación fea. ¿Les ha pasado que alguien los acuse de mentirosos, de haber dicho algo que no dijeron? ¿Sí? A una persona convencida de que fueron ustedes. ¿Cómo reaccionarían ustedes? Seguramente como yo, enojándonos, ofendiéndonos, una molestia. No les digo que vamos a reaccionar mal, pero al menos una molestia nos causa. El mismo Pedro, más adelante, cuando el Señor Jesús le dice, Pedro, ¿me vas a negar 3 veces? En ninguna manera, nunca te voy a traicionar, te voy a seguir hasta la muerte, le dice Pedro. Se ofende Pedro, porque ¿cómo que yo te voy a negar? No, en ninguna manera. En la mente de Pedro era inconcebible esto. Pero por alguna razón, aquí no se ofendió ninguno. Fíjense qué curioso. El Señor Jesús le dice, uno de ustedes me va a entregar para la muerte. Y dice, en vez de ofenderse o enojarse, dice, se entristecieron, se afligieron. Les dolió lo que les dijo el Señor Jesús, pero en el sentido de, ¿cómo que uno de nosotros se va a entregar? ¿No? Y empezaron a preguntarle uno por uno, dice, ¿seré yo, Señor, el que te va a entregar? Esta actitud de ellos es la que me pareció realmente maravillosa para sacar una enseñanza. Porque ninguno de ellos, excepto Judas, ningún otro de ellos, los otros 11, ninguno tenía planeado entregar al Señor. Judas ya lo había entregado, Judas ya lo había vendido, ya tenía la plata, ya tenía el dinero en su bolsillo, lo tenía ya. Pero ninguno de ellos ni lo había hecho ni tenía planeado, por ningún motivo, excepto Judas. Pero aún así lo preguntaron. ¿Saben por qué? Fíjense en su apenas nacimiento espiritual, porque eran nuevitos todavía no habían ni llegado ni siquiera al tiempo de la iglesia, pero apenas eran entendidos en las cosas de Dios y entendieron de que a lo mejor, tal vez, no por su propia voluntad, pero a lo mejor algo de lo que iban a hacer, o por error o por omisión, algo tal vez iba a terminar detonando que el Señor Jesús sea entregado. Consideraron, a lo mejor seré yo, que a lo mejor voy a hacer algo que no me doy cuenta, que a lo mejor voy a cometer un error que va a terminar siendo la consecuencia que entrega el Señor. Miren, vamos a ir a Salmos capítulo 19. Un salmo muy conocido. El título del Salmo 19 dice Salmo de David, ¿no? Así que es un salmo de él. Fíjense lo que dice. Salmo 19, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El salmista David también entendía esto. A veces cometemos errores y pecados ocultos. O sea, no que los ocultamos, sino que nos son ocultos a nosotros mismos. Que no nos damos cuenta que fue un error, que no nos damos cuenta que fue una mala actitud. Y entonces el salmista oraba diciendo, líbrame de los pecados que ni siquiera me doy cuenta que cometo. Pero esto de pecados ocultos, involuntariamente, está acompañado de algo más. Fíjense lo que dice el versículo 13. Preserva también a tu siervo de la soberbia. Porque es la soberbia la que no nos permite reconocer nuestros errores.
que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Parece que David, al escribir estas palabras, también tenía este sentir de que tal vez hay errores que cometo y no me doy cuenta. Para decir semejante cosa, como dijo David, hace falta tener una gran humildad realmente. Reconocer errores que ni siquiera sé que tengo. No cualquiera puede hacer eso. ¿Por qué no cualquiera puede hacer eso? Porque a nadie le gusta tener que reconocer que estuvo mal. ¿A quién de acá le gusta el momento cuando tiene que ir a pedir perdón? Es una de las experiencias más feas, más desagradables que nos toca vivir y que las tenemos que hacer. Cuando cometimos un error, ir delante del hermano, porque es fácil pedirle perdón a Dios, pero el tema es ir delante del hermano que ofendimos y decirle, hermano, no la típica, si yo te ofendí en algo, esa es medio cobarde. No, hermano, yo cometí este pecado, perdóname. Me fui de boca, yo te pido perdón. Todo lo que pasó fue mi error. Si yo me hubiese callado la boca, si yo en vez de opinar o chismear, me hubiese callado la boca, esto no hubiese pasado. Todo esto, acepto toda la culpa porque fue mi error. ¿Cuántas veces pedimos perdón de esa forma? ¿Cuántas veces pedimos perdón de esa forma? El pastor en este tiempo ha estado dando unas enseñanzas sobre la sabiduría espiritual, ¿no? Donde podemos ver que el que tiene el Espíritu de Dios en su vida comienza, o debería comenzar, a obrar con esta sabiduría en su diario vivir. Esta sabiduría de entender los errores, de empezar a comprender que el Espíritu de Dios nos empieza a revelar, por temor a Dios, qué es lo que estamos haciendo mal. O cómo actuar antes de actuar mal. Y uno de los pasajes que él usaba, vamos a ir rápidamente, Proverbios capítulo 1, versículo 7. ¿Se lo acuerda alguien de memoria? Proverbios 1, 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, que traducido a nuestro tiempo y al cordobés básico es tontos, ¿sí? Los tontos desprecian la sabiduría. Eso significa insensato, que no sabe pensar, que no tiene la capacidad de pensar. Necio, tonto significa. Literalmente, no es que me lo digo yo. Cuando lo buscas en el traductor del diccionario, dice necios o tontos. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Desprecian cuando alguien les está recalcando un error. Y vamos a ir a Proverbios capítulo 15, ahí mismo que estamos en el mismo libro. Versículos 31 al 33. Perdón. Dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, desprecia su alma. El que no sabe recibir la disciplina, desprecia su alma. Mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede, esta palabrita que decíamos recién, la humildad. ¿Qué es la humildad? Vieron que siempre hay ese error de concepto en nuestro idioma español, es el problema. Que cuando vemos a una persona en necesidad o pobre, se dice, es una persona muy humilde. No es humilde, es pobre. El decirle humilde a alguien pobre es un eufemismo, o sea, es como usar una palabra que no corresponde para que no suene tan mal. Pero lo cierto es que es una persona pobre de escasos recursos, no es humilde. Hay personas muy pobres económicamente y son soberbias como ellas solas. Hay gente que es muy pobre y vos le querés dar una mano y no le interesa, no quieren nada. Solía haber, yo no sé si ya falleció porque hace mucho que no lo veo, solía haber un hombre acá en el pueblo que le faltaba una pierna y perdió esa pierna porque cuando la tenía infectado lo querían llevar al hospital y él le decía, no quiero, no me interesa. Y lo querían rescatar, lo querían ayudar de la calle. No, él estaba bien así como estaba. ¿Qué pasó? Se infectó la pierna, perdió la pierna y ahí andaba con una sola pierna y la gente lo ayudaba. Y la gente le dejaba algo, porque lo veía gente que no lo conocía,
le acercaba algo de comida y los miraba con mala cara, como no necesito nada. Una persona totalmente en la pobreza, en la ruina total, y no quería recibir ayuda a este hombre. Entonces la humildad no tiene nada que ver con la pobreza. La humildad es algo que se da cuando uno aprende a reconocer los errores. Hay personas que dicen, ay, esa persona es verdaderamente humilde y te das cuenta como que nació con esa humildad de reconocer los errores. No, la humildad viene cuando reconocemos los errores. Cuando te toca ese momento de tener que ir a pedir perdón, eso, ¿saben qué hace? Te baja los humos. Te baja los humos, como se dice acá en Argentina, ¿no? Venimos muy cocoritos, pero cuando te toca honestamente pedir perdón, esa es una actitud que te lleva a la humildad. Y a partir de ahí ya empezás a poder considerarte una persona humilde, una persona que reconoce el error. Vamos a ir de vuelta ahí a Mateo, a continuar inmediatamente después de esto, ¿no? Mateo capítulo 26. Fíjense cómo continúa. Después de que los discípulos preguntan, ¿seré yo, Señor? En el capítulo 22. Versículo 23, dice, Mateo 26, 23, dice, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo al plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, fíjese, entonces, dice, uno por uno ya le habían preguntado a los otros 11, faltaba él nomás. Y dice, entonces, ¿dónde me quedé? Entonces, versículo 25, entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? ¿Seré yo? ¿No? Le dijo, tú lo has dicho. Esa frase de tú lo has dicho es un, no te hagas, o sea, vos sabés bien que sos vos. Eso sería, vos lo dijiste, o sea, vos sabés bien que sos vos. No. Fíjense, hay una teoría ridícula que utilizan los detractores de la palabra de Dios que dicen que, aparte que es una teoría antibíblica, de que Jesús y Judas tenían un acuerdo secreto para que él le entregue. Digo, es el peor acuerdo del mundo. O sea, que le dijo, entregame para que me maten y me torturen y encima esta gente que dice esta teoría no cree que Jesús haya resucitado. O sea, si Jesús fue simplemente humano y no iba a resucitar, ¿cuál era el sentido de que lo entreguen y lo maten? No tiene ni pies ni cabeza. Pero esto no solo no tiene sentido, no solo es una teoría ridícula para difamar, para molestar. En realidad, esas teorías, cuando escuchan esas teorías raras, o como que Jesús tuvo hijos con María Magdalena, el único propósito es molestar a los hijos de Dios. No tiene un propósito que quieren entender la verdad, solamente quieren molestar, así que no les presten mucha atención. Claramente el objetivo detrás es causar un conflicto, una molestia en los hijos de Dios, en los que aman la palabra de Dios. Pero no solo esta teoría no tiene sentido, sino que también desprecia esta teoría la historia de Judas. ¿Sabían ustedes que la historia de Judas es muy importante? Es muy importante para nuestras vidas. Tiene una enseñanza importantísima la historia de la traición de Judas para nuestras vidas. Todo lo que vivió Judas es importante para nosotros. Judas es el perfecto ejemplo de hasta qué punto se puede despreciar el amor de Dios aún teniéndolo en tus propias narices. La historia de Judas es tremenda por eso, porque nos muestra hasta qué punto las personas, aún compartiendo la palabra de Dios todo el tiempo, puede siempre haber alguno que no le interese lo que está escuchando. Judas, caminando con Jesús, viendo los milagros, escuchando las enseñanzas, porque escuchó las mismas enseñanzas que todo, vio los mismos milagros que todo, caminó con Jesús, y compartiendo el día a día, comía con ellos. Fíjense que hasta tal punto los tenía engañados los otros 11, menos a Jesús, que no sabían. Cuando el Señor Jesús le dice, andá y hacé lo que tenés que hacer, ¿no? Judas se va, y ellos dicen, ¿a dónde se va Jesús? Seguramente le fue a llevar comida a los pobres. Los tenía engatusados, les había hecho un papel increíble, ni siquiera lo razonaron ellos. El único que Jesús le dice en privado es a Juan.
Le dice, fíjate, el que moja el pan conmigo, ese es. Y ahí justo Judas. El único que lo sabía era Juan. Pero los otros los tenía totalmente engañados. Por eso les decía, Judas, a pesar de que caminaba con Jesús, que escuchó las enseñanzas, que compartía el día con ellos, nunca se convirtió. ¿Saben por qué? Porque él tenía otros planes. Porque él tenía sus propios planes. Fíjense qué peligroso es no someterse a la voluntad de Dios. El problema con Judas es que él quería un Mesías político. Él esperaba, literalmente él estaba esperando de que con ese poder el Señor Jesús se revele ante todos los romanos y muestre su poder. Eso es lo que estaba esperando Judas. Y de paso sacar una tajada de plata. Pero eso es lo que Judas creía. Seguramente si lo entrego viendo los milagros que hizo el Señor Jesús, ahora yo lo entrego, cuando los romanos lo agarren, ahí se revela y se manifiesta su poder para empezar a gobernar la tierra. Y por eso Judas, cuando ve que no era lo que él esperaba, va y quiere devolver la moneda. No, esto no es lo que yo planeaba, ¿no? Ese es el problema. Judas tenía su propia agenda. Y eso es uno de los mayores peligros que podemos tener en nuestra vida. Tener nuestra agenda y que sea más fuerte que la agenda de Dios para nosotros. Por eso en la enseñanza, cuando el Señor les enseña a orar, les dice, una de las partes más importantes del Padre Nuestro es, hágase tu voluntad. Cada cosa que hacemos tenemos que pensar, Señor, si vos querés. Tenemos el ejemplo de este hombre leproso, creo que era, que se acercó y le dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. Y el Señor sí quiso y lo sanó. Pero ¿qué pasa cuando el Señor no quiere? Entra dentro de su voluntad también. Entra dentro de su soberanía. Tal vez no es el tiempo. Bueno, cuanto más nos sometemos a la voluntad de Dios, más nos da su espíritu, la sabiduría y la humildad para reconocer nuestros errores. Rápidamente vamos a ir nuevamente a Salmos. A otro de los salmos muy conocidos, Salmo 51. El salmo de arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación por lo que había hecho con Betsabé, ¿no? Y dice, Salmo 51, versículo 1 y hasta el 3 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado, escuchen esta frase, mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. Tremenda la diferencia entre David, ¿no?, y su antagonista. ¿Quién era el antagonista de David? Saúl, exactamente. Cuando Saúl es confrontado con que había hecho las cosas mal, y dice, ¿cómo es que decían ellos? Salve Jehová, no me acuerdo cómo se decía la frase. Bueno, no me acuerdo la frase en este momento, pero dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Dice. Creo que le dice, o bienaventurado tú de Jehová, le dice a Saúl algo así. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y no había cumplido lo que Dios le había mandado. Y cuando lo confrontan con su pecado, ¿qué dice Saúl? El pueblo me obligó. Fíjense la diferencia, ¿no? Mi pecado, dice David, está todo el tiempo delante de mí. Todo el tiempo estoy viendo todos los errores que tengo. Y fíjense qué curioso esto, que me daba cuenta mientras preparaba esta enseñanza, que la historia de Saúl y la de Judas se parecen muchísimo. La historia de Saúl y de Judas se parecen en varios puntos. Ambos fueron llamados directamente por Dios. Saúl fue nombrado directamente por Dios, el primer rey de Israel. Judas fue llamado directamente por el Señor Jesucristo para estar en el ministerio. Ambos cometieron errores terribles, pero nunca tuvieron la capacidad de pedir perdón. Nunca. Todos los errores que cometieron, nunca pedían perdón. Y como si fuera poco, para que veamos la similitud, ambos terminaron con su vida suicidándose. Ni siquiera a último momento, como el ladrón en la cruz, fueron capaces de clamar a Dios, pidiendo perdón. Su orgullo, su soberbia,
no les permitía ir a clamar a Dios a pedir perdón. Judas se ahorcó y Saúl se tiró sobre su propia espada. Fíjense, ¿no? Estas coincidencias entre ambas personas con un mismo trasfondo, la soberbia. Fíjense que ni siquiera la pregunta de Judas a Jesús fue honesta. Esperó hasta que todos preguntaron y bueno, como para no quedar mal yo también pregunto, ¿no? Pero él sabía perfectamente que ya lo había entregado. Ahora, ¿qué nos enseña a nosotros todo esto? A nuestras vidas. Perdón, me perdí en lo que estoy leyendo. ¿Qué nos enseña a nosotros esta buena actitud de parte de los discípulos al hacerle esta pregunta de, ¿cuál era la pregunta? ¿Seré yo, Señor? Aún sabiendo ellos que no habían cometido ninguna traición. ¿Qué nos enseña esto? Fíjense, consideremos esto. ¿Qué tan seguido nos preguntamos a nosotros mismos si será que yo cometí un error? ¿Cuántas veces nos preguntamos eso ante una situación, una adversidad? ¿Seré yo el que está mal en este tema? Discutí con un hermano sobre algún problema. ¿Cuántas veces después tranquilos en casa nos ponemos a preguntar, ¿será que él tiene razón? ¿Será que en alguna manera estoy confundido? ¿Cuántas veces nos ponemos a preguntarnos eso cuando estamos en un momento caldeado en una discusión? ¿Será que ofendí al hermano y no me di cuenta? Como decía David sobre los pecados ocultos. ¿Será que estoy malinterpretando este versículo en mi favor y no me doy cuenta? Porque cuando un versículo me favorece mucho, es muy probable que lo esté malinterpretando o no lo esté leyendo en su contexto. Porque la palabra de Dios lo que hace es confrontarnos con nuestro pecado, no consolarnos con nuestro pecado. Nos confronta la palabra de Dios. Entonces cuando agarramos un versículo que siempre lo usamos, bueno sí, pero acá dice que tal cosa, cuando yo veo que hay gente que saca versículos para defender lo que hace, hay un problema, porque la palabra de Dios nos confronta, no nos defiende del pecado, ¿no? Lo ven cuando el tema del matrimonio igualitario le llaman. Pero Dios es amor, dicen. Quieren creer en Dios, pero quieren seguir en su vida de homosexualidad. Hay una dicotomía ahí que no coincide. Entonces buscan los versículos que, pero Él dice que Él amó a todo el mundo y yo estoy dentro del mundo. Y le están buscando la vuelta para que la palabra de Dios justifique sus pecados, en vez de que sea Cristo el que justifique sus pecados. Fíjense esto, ¿cuántas veces nos preguntamos, ¿será que debí tener una mejor actitud? ¿Será que a lo mejor no debí reaccionar porque estaba cansado? ¿Seré yo, Señor, el del problema? ¿Será que soy yo, Señor? Creo que empezar a poner en práctica en nuestra vida diaria esta simple pregunta, que deberíamos a lo mejor anotarlas en algún lugar para verla todos los días, ¿seré yo? Cosa que cuando a lo mejor estamos en una discusión o en algún tema que no complicado, nos topemos a lo mejor en la heladera así pegada a la pregunta, ¿seré yo? ¿No? Cosa que nos haga reaccionar. Empezar a poner esta pregunta en práctica en nuestras vidas puede causar a lo mejor un cambio notable en nuestra realidad. Vamos a ir al Salmo, varios salmos vamos a leer. Salmo 141. Fíjense lo que dice el Salmo 141, versículo 5. Hace unos días yo estaba leyendo por la parte de Salmos y me encontré con este pasaje. Me llamó mucho la atención. Dice, Salmo 141, 5 dice, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquello. Fíjense, le voy a leer yo la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo dice? Dice, le ora David, el salmista, al Señor, ¿no? Le dice, deja que los justos me golpeen. Será un acto de bondad. Si me corrigen, es un remedio calmante. No permitas que lo rechace. Tremenda oración.
Señor, corregime por medio de los hermanos de la iglesia. Que me corrijan me va a ser un alivio en mi cabeza. Que me digan, hermano, esto que estás haciendo está mal, me va a ser un alivio en mi mente y en mi corazón. Yo creo que es un tipo de humildad que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Deja que los justos me golpeen, no golpeen físicamente, sino con las palabras. A veces se siente que golpea cuando te dicen la verdad, ¿no? Será un acto de bondad si me corrigen, es un remedio calmante. No permitas que lo rechace, no permitas que yo lo rechace, dice la Nueva Traducción Viviente. Hermanos, como humanos en cuerpo de carne, hay un dicho en el mundo que dicen, lo único seguro que tenemos en este mundo es que vamos a morir, ¿no? Y es verdad, es lo único que tenemos garantizado en este mundo. Bueno, no es lo único. Tenemos otra cosa garantizada en nuestro cuerpo, que vamos a pecar. Mientras vivamos, tenemos otra cosa garantizada, que vamos a cometer errores. Por lo que plantearnos cada situación que vivimos con la posibilidad de que tal vez fui yo el que provocó esto, tal vez fui yo el del error que provocó esto o facilitó esta situación, nos va a traer como a David un alivio en nuestras vidas. Porque mientras más rápido encontramos, fíjense que un problema en la medicina, cuando hay algún caso complicado, es el diagnóstico. Cuando va un enfermo y le duele acá en la cabeza y le hacen una tomografía y no encuentra nada. Y le hacen una radiografía y no encuentra. Y un análisis y no hay nada. Y no encuentran. Y pasa por un montón de médicos hasta que y capaz que era que cuando era niño se metió algo en la nariz, entonces un pedacito de plástico le tocó acá y eso le causó una infección. Pero por no saber dónde estaba el origen del problema, pueden perder miles y miles de dólares en distintos doctores tratando de encontrar cuál era el problema. Y era algo que la persona desconocía, que cuando era chiquita a lo mejor ha pasado, que hicieron algo cuando era niño que les afectó para futuro. El diagnóstico, el encontrar rápido el error, y mucha gente muere antes de que encuentre. Después de que mueren, bueno, ya lo abren entero, le hacen toda la, ¿cómo se llama la operación esta? La autopsia, y bueno, ahí ya llegan a fondo. Ah, claro, mira, era esto lo que tenía. Pero ya pasó de todo y la persona ya se murió. ¿Por qué? Porque no dieron con el diagnóstico a tiempo. Bueno, precisamente esto es lo mismo para nuestras vidas. Lo primero que tenemos que probar es si no fuimos nosotros lo del error. Porque es muy probable que encontremos el problema rápido. Es muy probable que encontremos el problema mucho más rápido. Vieron que cuando vas al médico, lo primero que descarta, te duele la cabeza, tenés esto, hace las preguntas básicas, porque hay que descartar las cosas importantes ya, antes de ir a radiografía o lo que sea. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Dónde te duele? ¿Qué? Rápido quieren llegar a cuál es el origen del problema. Bueno, nosotros como hijos de Dios tenemos que encontrar el origen del problema rápido. Y el primer lugar donde tenemos que buscar es en nosotros mismos. Es preguntarle al Señor, Señor, ¿seré yo? ¿Será que soy yo el que está causando este problema? Juan capítulo 16. Dice, Juan 16, versículo 33. Esto, si se fijan, es parte de las palabras finales que el Señor, ¿no?, les dice a sus discípulos. Y Juan 16, 33 le dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis. ¿Qué cosa quiere que el Señor que tengamos? Paz. Él quiere que tengamos paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que el Señor quiere que tengamos en nuestras vidas? Paz. Él anhela que tengamos paz, no que vivamos en conflicto constante. Y muchas de esas aflicciones van a ser, hermanos, muchas de esas aflicciones que vamos a vivir en este mundo van a ser por nuestra culpa. Y mientras más rápido entramos en ese entendimiento,
más rápido encontramos el problema, más rápido lo solucionamos, más rápido volvemos a estar en paz. ¿Amén? Les leo yo rápidamente, así terminamos ya con este versículo, Proverbios 28:13. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. A la palabra del Señor.